Día de Book Tag leyentes. Sí sé que tenía meses. Es más, este año no había hecho ningún Book Tag, pero ya nos llegó la hora. El día de hoy vamos a divertirnos con el Book Tag olímpico. Por una otra razón, realmente no sé por qué había dejado de hacer book tags. Entonces dije, no, porque a mí me divierten y sé que a ustedes les gustan. Entonces me di la tarea de buscar y justo hace un par de semanas Raquel de la Pecera de Raquel subió el book tag olímpico y dije, de aquí soy, me gustó mucho. Entonces les voy a dar mi versión del book tag. Tiene 10 premisas, se las voy a ir leyendo. La premisa porque tiene muchas cosas, nombres antiguos, porque está basada en las Olimpiadas, pero en las Olimpiadas griegas, no en las actuales. Entonces, y de ahí está cada premisa. Pero pues, ¿qué les parece si ya empezamos? Primera premisa, La carrera de velocidad. Un libro que leíste más rápido de lo que esperabas. Y ese es El psicoanalista. Es un libro que yo ya tiene 4 o 5 años que lo leí, pero que me encantó porque tiene una premisa que no había leído antes. Imagínense, para los que no lo hayan leído, porque imagino que muchos de ustedes ya lo leyeron, a un psicoanalista que vive solo, que atiende a sus pacientes ahí mismo en su casa, tiene todo adecuado para atenderlos. De repente, el día de su cumpleaños, le llega una carta y le dice, hoy es el último día de tu vida, te tienes que suicidar. Y de ahí vienen una serie de cosas que tú dices, no puede ser, lo tenían, pero... Y por algo, y le dicen, si adivinas por qué, pues va, si adivinas algo. Pero él no tiene ni idea, o sea, es como si les llegara a ustedes y dice, pues, ¿por qué yo? ¿Por qué? Al principio no lo cree, empiezan a suceder cosas, se da cuenta que sí va en serio, pero te mantiene así. Es un libro que no puedes soltar. Yo me lo leí en 2, 3 noches porque no lo puedes soltar. Es un libro que dices un poquito más, no lo puedo dejar. Te engancha. Premisa número 2, Salto de longitud. Un libro que te saltaste a alguna parte. Híjole, ese libro, sí, lo hice. Hay que confesar. Yo me siento mal, pero sí fue de Los Miserables de Víctor Hugo la primera vez que lo leí. ¿Por qué? Porque tiene unas narrativas pues fue escrito hace cientos de años. Entonces es un libro muy lento. Entonces de repente entra a una plaza de París y te dice, esta plaza donde está este monumento que se refiere a la batalla de tal, que fue en tal momento, y 15 hojas después retoman la historia principal. Además, toda la parte de la guerra de Waterloo también puedes llegar a ser muy cansada. Entonces la primera vez que lo leí sí me salté partes. El año antepasado que lo volví a leer, ya lo leí completito, no me salté nada y me encantó. Pero sí, la primera vez sí me salté partes porque sí yo decía, esto no tiene que ver con la historia. Entonces depende del momento en que estés, pero sí, es uno de mis pecados lectores. Tercera premisa, Lanzamiento de disco y jabalina. Un libro que creas que es para un viaje o que lo hayas llevado para un viaje. Y yo esto lo leí en unas vacaciones junto a la playa, además novela ligera, pero que te suelta la lagrimita, Yo antes de ti, de Jojo Moyes. Leí después los otros 2, pero yo creo que el mejor es este. Y la película también me encantó para unas vacaciones porque los capítulos no son muy largos. Puedes leer un tantito, irte al mar, a la alberca, volver a leer o retomarlo mañana. Pero sí fue un libro que yo disfruté mucho en algunas vacaciones mías. Ustedes díganme, ¿qué les gusta leer en vacaciones? Ahora ya no lo llevo así, ahora ya me llevo la Kindle, pero antes me lo llevaba así, aunque sí con el miedo de que se maltraten, porque pues el agua, el aire, pero bueno, es un riesgo. El cuarto es la lucha, el pugilato, que es, ¿sí? Y el pancracos, que es como artes marciales, algo así. Y aquí es 3 libros que tienen caracteres comunes en sus historias, tienen características con un personaje o algo en común. Yo aquí escogí 3 libros y coincide que los 3 tienen en común que son de autores mexicanos que me encantan, pero también tienen en común que el personaje principal es una mujer que vivió una situación muy fuerte. En 2 de los casos son mujeres de la vida real, pero los 3 son novelas históricas o de ficción histórica. Entonces tienen varias cosas en común. En el primer caso vamos a hablar de Mónica Castellanos, El aroma de los anhelos, que nos presenta a una chica de familia bien que le tocó vivir en la época
de la Revolución Mexicana y que ella quería participar, pero no como Adelita, quería ayudar. Y de qué manera ayudó y lo que le costó ayudar. Por otro lado tenemos Soy Malintzin, de Pedro J. Fernández, que es la vida de la Malinche en novela histórica, que aquí en México satanizamos mucho a la Malinche porque decimos que entregó, hasta decimos eres un malinchista cuando hablas mal del país. Pero aquí tú te das cuenta que no fue una cobarde, que no entregó a los suyos, porque ella sí trabajó mucho con Hernán Cortés, pero porque pues los aztecas eran un pueblo que era enemigo de ella y que la estaban esclavizando. Entonces hay que entender la situación, pero sí, y te habla de otra mujer que le tocó vivir cosas difíciles y esa sí vivió en la vida real. Y por último, Matilde, de Carlos Pascual, que es la historia de la primera doctora mexicana, principios del siglo XX, todo lo que padeció esta mujer para poder llegar a ser doctora. Entonces, para mí estos 3 libros tienen mucho en común y son magníficos. Quinta premisa, doma clásica. ¿Qué es la doma clásica? Hoy sería algo parecido a la equitación, pero era el poder controlar a los caballos. Entonces era lo que se llamaba como doma clásica en las Olimpiadas antiguas. Y aquí que es un libro descatalogado que has leído o que quieras leer. Y aquí, híjole, yo me voy con Stephen King, Rabia. Rabia, tengo unas ganas de leerlo. De hecho, hoy alguien me puso un mensaje de por qué no haces un video sobre Rabia. Y no hago un video sobre Rabia porque no lo he leído. Es un libro que escribió Stephen King, que por lo que yo he investigado y leído y me han dicho, se trata sobre... entre todos sus personajes hay un chico de esos que agarra un arma y se va a un centro comercial y empieza a matar a todos los que tiene enfrente. Desgraciadamente, años después de que salió el libro, sucedió un caso así en Estados Unidos y al chico que había disparado a tanta gente inocente le encontraron entre sus cosas personajes el libro de Rabia. Perdón. Entonces Stephen King pidió que se descatalogara, que se dejara vender porque no quería, porque mucha gente empezó a decir, es que como leyó el libro por eso lo hizo. Entonces Stephen King no quería verse asociado o que de alguna manera sus libros fomentaran esto, entonces se descatalogó el libro. Y el día de hoy es dificilísimo encontrar una copia y si encuentras una copia es carísima. Pero sí me encantaría poder leerlo, por supuesto. Es un libro de Stephen King, ¿no? Como sexta premisa tenemos El Pentatlón. Un libro que leíste que lo tiene todo. Trama, personajes, ambiente, desenlace. Y ese es de Nino Harashvili, La Octava Vida. La Octava Vida es un libro precioso, precioso. Y fíjense, también me lo recomendó Raquel de la Pecera de Raquel. Es un libro que te habla de 5 generaciones de una familia en Georgia, la que está junto a Rusia, y empieza poco antes de que se cree la Unión Soviética y ya después con la Unión Soviética que ellos son parte, entonces todo lo que vivieron esa familia en el comunismo y termina con la caída del muro de Berlín. Pero es un libro donde, híjole, odias a los personajes, los amas, personajes muy, muy bien estructurados, con un crecimiento, el desenlace de cada uno de los personajes, te guste o no, es lógico de acuerdo a lo que vivían y a su personalidad, a sus características, y te hace ver mucho de lo que se vivió en esa parte del mundo que nosotros lo tenemos tan ajeno, porque nosotros estamos por acá en Latinoamérica, que es otra cosa bien distinta. Entonces sí es un libro que yo súper recomiendo, sí es un tochote como todo lo que escribe esta mujer. Este libro en específico tiene como 1003 páginas, ¿sí? Es un tochote, pero lo escribe de tal forma que fluye. Hasta el final te duele que se termine el libro porque dices, ya no voy a saber nada de la familia. Tanto meterme yo a su casa, a sus vidas, a sus mentes. Tiene un poco de realismo mágico. No. Tiene de todo y me encanta. Séptima premisa, natación sincronizada. Un libro precioso por estética del libro o por la historia que contiene. Y aquí este libro es precioso, me encanta la portada, pero me encanta también la historia. Y les estoy hablando del Pacto del Agua de Abraham Verghese. Vean qué bonita portada, es como un río con el cielo. De hecho, la historia se desarrolla en la India, una familia que vive cercana a un río. Entonces es la vida, sí, aquí son 2 o 3 generaciones.
de esta familia que trae un problema, porque algunos de sus miembros, sobre todo los hombres, cuando se meten al agua se ahogan. Entonces es toda la historia de esta familia, pero desde la mamá, híjole, es una chiquita de 12 años, que la casan con un hombre de 40 o más, porque pues era la costumbre. Y todo lo que le toca vivir, gracias a Dios le toca un marido que, les estoy contando el primero o segundo capítulo, que decide esperar a que madure para poder tener relaciones con ella, pero todas las costumbres de ahí, es una historia linda, linda, y la portada me encanta. O sea, esto es una joya y la verdad es que léanlo, tienen que leerlo. Algo que pasó en el club de lectura es que sobre todo a los hombres no les gustó. No sé por qué, pero no les gustó, pero casi todas las mujeres les encantó. Octava premisa, maratón. Un libro que te hayas leído o que quieras leer y sea muy largo. Este es un libro que quiero leer, que desde que me llegó lo quiero leer. Salió la película sacó Óscares, no la he visto porque quiero leer primero el libro, pero como es grande y tengo otras lecturas no lo he hecho, y es Oppenheimer, ¿sí? Oppenheimer es un libro que le traigo muchísimas ganas, pero sí tiene, déjenme ver cuántas páginas tiene, como 850 páginas, ¿sí? Entonces, híjole, como tengo programadas otras lecturas y también bastante grandes, siempre digo, el mes que entra, pero me urge leerlo porque sé que es toda una historia. Y por lo que dice la película también está muy interesante, pero quiero leerlo antes. Entonces no sé si ustedes ya lo leyeron. De hecho hasta trae fotos, ¿sí? Y trae fotos de todo el daño que hicieron las bombas atómicas, ¿sí? Y bueno, es un libro que en su momento ganó el Pulitzer, ¿sí? Y que ahorita se retomó porque salió la película. Pero yo siento que es un libro que tengo que leer para entender muchas cosas que pasaron, porque yo todo lo que es las bombas atómicas, mi sentir fue que no las tenían que lanzar, que a lo mejor la guerra con los japoneses ya al final de la Segunda Guerra se hubiera alargado más, pero que fue un abuso de poder por parte de Estados Unidos y que podían haberse arreglado. Y dices, pero dos... No. Entonces, tengo que leerlo para entender muchas cosas. Novena premisa, Escalada Deportiva. Un libro publicado recientemente que yo les recomiende. Y ese libro es un libro que yo acabo de leer hace un par de meses, que es La Mesa Herida. Que es un thriller, no es un libro histórico, pero tiene mucho de historia de Laura Martínez Belli, que es una escritora española que vivió en México y que sabe de México más que lo que saben muchos mexicanos. Y es un libro que mucha gente te dice es de Frida Kahlo, pero más de Frida Kahlo es un libro que te habla de una obra de Frida Kahlo, que es La Mesa Herida, que es todo lo que les voy a decir ahorita es real. Es una obra que ella pintó sobre una mesa cuando se da cuenta que su marido la engaña con su hermana, y que es una obra que se mandó a Polonia a una exposición. Imagínense una mesa, o sea, enorme, y se perdió. Y el día de hoy hay quien dice que la tiene, hay quien dice que no, pero es la historia de esa pintura. Y por un lado sí te mete datos históricos de Frida Kahlo, de lo que vivió, que tuvo una vida tan difícil. Yo siempre la había criticado mucho, yo no soy fan de Frida, pero aquí pude entender mucho de su vida. Tuvo una vida muy difícil, porque ya de ella traía problemas físicos, y luego con lo del accidente automotriz que ella iba en un camión que tuvo, la verdad es que quedó partida en dos, tenía dolores muy fuertes, y además una vida muy distinta a lo tradicional. Entonces entiendes un poco de ella y de por qué su obra como es. Y por otro lado tenemos la historia, que es ficción, de lo que la autora nos propone que pudo haber pasado en Polonia para que desapareciera ese cuadro. Entonces la verdad es que se lee rapidísimo, yo se lo súper recomiendo. Y la última premisa, la 10ª, Deportes Eliminados. Y se trata de un libro censurado que hayas leído. Híjole, lo que pude ver, yo casi no he leído libros censurados, pero este es un libro muy criticado porque sale de lo normal, Rayuela. Un libro que es muy criticado por la forma de escribirlo, que es muy difícil de leer
Yo le tenía mucho miedo, me atreví a leerlo el año pasado, me costó al principio, después le agarré el gusto y tengo ganas de dentro de un tiempo volverlo a leer para ver si lo puedo disfrutar bien. Pero sí es un libro muy, muy criticado porque con este libro Cortázar presenta una nueva forma de narrativa, que es una narrativa muy rara, muy, híjole, tienes que brincar de aquí para acá y si no llevas el hilo y si no entiendes mucho, porque hay capítulos que no tienen nada que ver con la historia, que son pensamientos de Cortázar sobre algún tema. Hay capítulos que tienen puras palabras que inventó Cortázar. Entonces sí es una obra muy, muy criticada. Entonces por eso la puse en esta premisa. Y bueno, este fue el Book Tag olímpico. Si deciden hacerlo, por favor me etiquetan para que yo pueda ver sus respuestas y comparemos. Y todos están nominados, no nomino a una sola persona, todos los que lo quieran hacer, nada más me etiquetan para yo poderlo ver. Y bueno, si han leído algunos de estos libros y comparten su opinión conmigo o tienen una opinión diferente, déjenmela porque ya saben que aquí pues, es subjetivo y que depende de cada quien la apreciación de un libro porque es una obra de arte finalmente, ¿no? Bueno, y como siempre ya saben, si les gustó este video, dedito arriba, si no les gustó, dedito abajo, pero me dejan dicho por qué les gustó, por qué no les gustó. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, vean mis videos y le den clic a la campanita para que se enteren cuando yo suba un nuevo video. Y nos vemos la semana que entra para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?